Bueno, ahora sí, bienvenidos al ciclo webinar 2022 del Departamento de Ciencias Básicas. Hoy vamos a estar presentando el webinar Modelado y Resolución de Problemas con los disertantes Jorge Sagula y Juan Nápoles Valdés. Mi nombre es Juan Manuel Fernández, secretario académico del Departamento de Ciencias Básicas, y junto a Nicolás Murrone, responsable administrativo de la división matemática del departamento, vamos a estar moderando este webinar. La dinámica del webinar va a ser la siguiente: vamos a tener 1 hora 40 de exposición, entre Jorge y Juan van a estar exponiendo en este webinar, y luego vamos a abrir un espacio para preguntas que van a poder realizar en el chat para que nosotros traslademos a los expositores. Antes de dar inicio a este webinar, vamos a dar la palabra a Javier Di Salvo, vicedirector decano del departamento, para que nos dé la bienvenida. Adelante, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para toda la audiencia que tenemos hoy aquí conectada, esperando este maravilloso webinar que nos van a estar brindando Jorge y Juan. Agradecerles, como les decía, tanto a Jorge como a Juan principalmente, por este espacio que tan generosamente nos brindan a través del departamento, pero a toda la comunidad, para poder reflexionar, poder seguir aprendiendo en cualquier espacio, en cualquier lugar. Ya estamos acostumbrados a estas dinámicas que propone Jorge, en el cual tenemos gente que participa desde cualquier lugar del mundo y nos da la posibilidad de una manera gratuita, de una manera democrática, poder seguir aprendiendo, como les decía, desde cualquier lugar del mundo. Así que muy agradecido. Además, saludarlos de parte de la decana, de Emma Ferrero, que justamente hoy está en una colación de grados en la universidad y no pudo estar presente, así que me hace llegar sus saludos para todos. Además, quería agradecerles desde mi lugar, tanto a Juan y a Nicolás, que en este momento están organizando y llevando adelante este webinar en toda la coordinación, pero además a todo el equipo del departamento que siempre y de una manera tan responsable organizan estos eventos. Así que, sin más mediar palabras, vuelvo a agradecerle a Jorge Sagula y a Juan Nápoles Valdés por este espacio que hoy van a estar brindándonos a todos y a toda la comunidad que está conectada con la idea de seguir aprendiendo. Por muchos webinars más, los dejo que comiencen con esta jornada que seguramente será muy fructífera para todos. Perfecto, gracias Javier por las palabras. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a los dos expositores del webinar, Modelado y Resolución de Problemas. En primer lugar, bueno, al doctor Juan Nápoles Valdés, que Juan es graduado de licenciatura en Educación, especialidad Matemática. También cursó 2 especialidades y terminó el doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Fue presidente de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación. También ha dirigido carreras de posgrado tanto en Cuba como en Argentina, y ha ocupado cargos de gestión en varias universidades. Por su parte, nuestro docente de la casa, Jorge Sagula, es profesor asociado ordinario e investigador de nuestro departamento en las divisiones Matemática y Estadística. Es asesor del rectorado en definición de proyectos académicos científicos de extensión y vinculación. Es director académico del Simposio de Educación Matemática, que se ha desarrollado durante este mes. Es jefe del área de muestreo y control del proceso de la edición estadística, y un montón de cosas más que vamos a reducir para que puedan iniciar con este webinar. Jorge, Juan, bienvenidos. Le damos el uso de la palabra para que puedan comenzar a exponer. Gracias, Javier. Gracias, Juan Manuel. Vamos a comenzar aclarando en particular que hoy es el Día del Matemático y que por eso elegimos esta fecha para realizar este webinar. En realidad, merece primero esta.
¿Por qué? Porque es el Día del Matemático, porque se conmemora el fallecimiento, triste fallecimiento de Évariste Galois, que tan solo vivió 20 años, porque lamentablemente vivía en épocas muy convulsionadas. Entonces, lo menos que corresponde es esto, reconocer el trabajo. Yo soy un defensor particular de Galois desde mucho tiempo atrás, y en particular porque en condiciones realmente muy paupérrimas se dio el lujo de dejar señeros mensajes en el desarrollo de la matemática, particularmente en la teoría de grupos. ¿Mm? Amén de otras intervenciones no menos satisfactorias y señeras en el paso del tiempo. Bien, voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer. Solemos trabajar con Juan en estas temáticas desde hace cerca de 22 años aproximadamente. Entonces, la idea es presentar dos ángulos distintos, como siempre lo digo. Las metodologías para enseñar matemática es como que se ponen de moda y tienen que ver fundamentalmente, a veces con el avance de los tiempos, pero a veces también con distintas realidades. De alguna manera, quien define un modelo a enseñar en forma cíclica, porque son contenidos que han ido variando en el paso del tiempo sistemáticamente, y pareciera ser que a veces hay quienes descubren la pólvora nuevamente, la pólvora ya fue descubierta. Entonces, siempre insisto que hay una cuestión que tiene que ver con el modelado y otra cosa muy distinta con los modelos, porque los modelos son a imagen y semejanza. Por lo tanto, el modelado es un tema crucial. Algunos autores llaman a esto modelización, modelaje, modelación, modelado. Me parece un término más neutro al efecto. Yo en particular voy a hablar sobre modelado y resolución de problemas. Luego Juan va a tocar las mismas aristas, pero desde otro punto de vista. Tan solo si nos basáramos en la realidad y nos ponemos a, digamos, a hacer una tarea de escudriñar la realidad de hoy, está plagada de situaciones que se dan en llamar modelos. Sin embargo, lo curioso del caso es que, tal como lo planteo sistemáticamente, una cosa es un modelo y otra cosa muy distinta es hacer un proceso de modelado para poder arribar a un modelo. Si tomamos en cuenta en particular el momento en el que estamos inmersos, digamos, los medios sistemáticamente pululan que, digamos, hay dichos en forma continua que dicen, bueno, cuando estábamos en pandemia, y yo siempre me río porque, ¿cómo cuando estábamos en pandemia? Seguimos en pandemia. Aún no se ha decretado la muerte de la pandemia. Por lo tanto, modelar desde una situación que es ambivalente o bien considerando cosas que no lo son, evidentemente redunda en la desviación del objetivo central. Por lo tanto, el modelo resultante de lo que se pregona no es necesariamente lo que responde a esa realidad. Entonces, si me baso exclusivamente en eso, decimos que el proceso de búsqueda de una visión bien estructurada de la realidad resulta en esencia un fenómeno que se denomina modelaje. Claro, lógico. Yo recién hice referencia a Galois. Hay que ver en esa realidad lo que pasaba por la mente de cada uno de los matemáticos, fundamentalmente de los siglos XVIII y XIX, donde se produjeron los mayores avances. Entonces, modelar en esa circunstancia era una cosa y modelar ahora es otra. ¿Por qué? Porque las propias disciplinas fueron evolucionando. Si yo tomara en cuenta, en particular, cuando hablamos de resolución de problemas, la resolución de problemas data de la misma esencia del ser humano. Sin embargo, la formalización de lo que es la resolución de problemas
no data más allá del siglo XX. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tomara en cuenta en particular lo que decía en su momento Polya con respecto a lo que es la resolución de problemas, por más que haya algunos sectores, fundamentalmente dentro de la matemática, que lo recusaran porque no era formal, claro, ¿qué pasa? Conceptualizó la idea de lo que se denomina heurística, que ese concepto lo capitalizó fuertemente, no la matemática en ese momento, sino la inteligencia artificial. Acá quiero hacer hincapié en un tema bien concreto, porque la inteligencia artificial, en particular, es un vivo ejemplo de lo que significa modelaje. Porque, de hecho, nosotros tenemos que plantear que una máquina reconoce fundamentalmente lo que el humano le transfirió. Entonces, ¿qué pasa? Si evidentemente hay un proceso de conocimiento, y este proceso de conocimiento tiene que ser mapeado para que sea entendible por máquina y que responda en la mejor medida a lo que responde un humano, evidentemente tiene que haber una tarea de modelaje que se corresponde con un proceso muy artesanal. Y de hecho, podría introducir un montón de conceptos vinculados con distintos enfoques o distintas aristas, cuando se trata digamos, de plantear que este tipo de modelos tienen que ser automáticos, semiautomáticos o no automáticos, y nos encontramos con una realidad. Lo automático a veces funciona muy bien, pero a veces funciona muy mal porque se consideran cosas que no necesariamente tendrían que haberse considerado, o bien se dejan de considerar cosas que sí realmente había que considerar. Entonces, en esa medida, lo que es necesario tratar de describir desde el punto de vista de lo que sea transferible a una máquina, si algo se puede resolver, evidentemente hay que llevarlo a un algoritmo para que ese algoritmo pueda ser interpretado en términos de máquina, cuando una situación es de carácter secuencial. Cuando una situación es de carácter lógico, la transformación en términos del modelo tiene que ser filtrada a través de la lógica. Claro, si va a ser filtrada a través de la lógica, una cosa es la lógica que se enseña y otra cosa muy distinta es la lógica que necesariamente debe aplicarse. Y hago hincapié en este concepto porque en general, cuando se plantea la enseñanza de la lógica, pareciera ser que todo es un mundo maravilloso donde todo se conforma desde una evaluación verdadera y una evaluación falsa. Sin embargo, la realidad, curiosamente, no responde al falso o verdadero, sino que la realidad muestra, por lo general, situaciones grisáceas. Esas situaciones grisáceas dan lugar a que, con la lógica clásica, la lógica bivaluada o lógica binaria, no es suficiente modelar una realidad. Por lo tanto, de por sí, eso degenera al concepto y hace que el modelo que se construya no necesariamente es lo que la realidad está marcando. Entonces, ese modelaje es un proceso involucrado en la elaboración de un modelo en función de lo que dije previamente. El concepto modelo puede tener diversos significados y a las pruebas me remito. De hecho, hay un ejemplo bien significativo por el cual siempre insisto que, entre comillas, se puso de moda el machine learning en los últimos años, porque en la pandemia el King's College de Londres empezó a monitorear la situación pandémica a través de, entre comillas, nuevamente, un modelo basado en la evolución del virus, a su vez en la presencia de las camas UTI de los determinados países y en las condiciones sanitarias que presentaban los mismos. Entonces, este modelo, de alguna manera que estaba haciendo una analítica predictiva para saber lo que iba a ocurrir con los determinados escenarios en distintos países, permitía, sobre la base de una simulación, una descripción de la realidad. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que el algoritmo original que avalaba al modelo de Mentas es una construcción inglesa de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden basada en lo que se llamó la ecuación de Gompertz
de tan solo 197 años, porque fue formulado en 1825. Entonces, en primer lugar, la descripción de un país como Inglaterra no necesariamente responde a la fenómica, a la genómica y a la sistémica de un país como Argentina, y ni hablar de otras realidades. Por lo tanto, esa construcción de modelo básicamente representa una visión de la realidad y no necesariamente una previsión de la realidad. Black en 1962 postuló que modelo es un vehículo para una visión bien estructurada de la realidad, o bien con los debidos recaudos una representación de la realidad. Y precisamente hay dos enfoques absolutamente diferentes ahí, porque alguien que intenta representar a una realidad dada debe considerar todas las variables que están involucradas. Si hay variables que no se involucran realmente en el proceso, evidentemente es porque tienen un bajo peso. Ese bajo peso, ¿quién lo puede discernir claramente? El experto que conoce el problema. Pues entonces, ese experto tiene que ser capaz de hacer una descripción en base a las teorías que éste domina y, por lo tanto, en base a esas teorías, tratar de representar de la mejor forma la realidad. Cuando vinculé fundamentalmente a la heurística, es ¿por qué? Porque la heurística es un concepto muy complejo para analizar. ¿Por qué? Porque básicamente, en particular, un docente en un curso de cualquier naturaleza es alguien que maneja heurística en particular, sí, solo sí, no es un mero replicante. Ahora, si evidentemente maneja la heurística, no necesariamente esa heurística es fácil de codificar. Y de hecho, a las pruebas me remito, particularmente la heurística fue mayormente utilizada dentro de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por la necesidad concreta de describir al conocimiento. Una cosa es describir al conocimiento público, otra cosa muy diferente es describir al conocimiento privado. Son necesarias muchas teorías, son fundamentalmente las que manejan incertidumbre. Y de hecho, en el contexto actual, en particular hacia atrás, había absoluta incertidumbre, por lo tanto, hay que resolver a través de los modelos adecuados. En particular, para resolver la incertidumbre, nosotros conocemos a la estadística y la probabilidad. Como siempre argumento, no necesariamente las dos mejores teorías para resolver la incertidumbre. Sin embargo, en general, las pobres y únicas que se explican. En numerosas situaciones hemos lidiado con modelos muchas veces sin tener conciencia alguna al respecto. Al explicar un tema a una persona mediante una fotografía, un gráfico, o al representar planos o sólidos mediante ecuaciones matemáticas, tan solo transmitimos e interpretamos algo que es crucial, una realidad plausible. ¿Plausible por qué? Yo recién introduje la palabra compuesta inteligencia artificial, pero también introduje la palabra experto. Evidentemente la realidad plausible solamente es aquella que puede diseñar un experto. ¿Por qué? Porque ese experto determina un umbral de aceptación para no solamente las teorías correspondientes para poder modelar, sino particularmente ese umbral es para los tipos de soluciones que son admisibles. Una cosa es resolver en base a un concepto de tipo determinista, y otra cosa muy distinta es resolver en base a un concepto de tipo no determinista, que básicamente podríamos pensar las resoluciones clásicas sobre la incertidumbre o bien las resoluciones basadas en la heurística. Esa heurística, tal como lo dije inicialmente, tiene que ser decodificada a través de un algoritmo. Entonces, hay infinidad de heurísticas, tanto provenientes de la observación como provenientes de las tareas cotidianas que realizan personas no necesariamente matemáticas. Entonces, acá viene el problema. ¿Por qué? Porque debo primero decodificar al conocimiento para recodificarlo en forma entendible por máquina. La máquina en general trabaja con estas realidades plausibles o admisibles, pero al mismo tiempo también han generado que otras disciplinas se retroalimentaran sobre estas estructuras. Y de hecho, parte de esas heurísticas tienen que ver fundamentalmente con modelos
que se basan en lo que yo denomino la bioinspiración. La bioinspiración tiene que ver con el modelado, la modelización, a partir de, particularmente, el sistema nervioso. Entonces hablamos de redes neurales. Redes neurales que son la base de sustentación del machine learning, del deep learning y de la evolución más reciente, que es el deep reinforcement learning. Esas ideas sobre las redes neurales, que vieron sus primeras aplicaciones en las investigaciones biológicas de parte de McCulloch y Pitts en la década del 40, o hay que ubicar adecuadamente bien el por qué y el cómo, década del 40, plena Segunda Guerra Mundial, también vieron fundamentalmente la necesidad de la resolución a partir de redes neurales o, digamos, artificiales. Yo considero que las redes neurales ya de por sí son artificiales y no se diría sistema nervioso. Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado, en la bioinspiración basada en lo que se denominan los algoritmos, es decir, construidos sobre imagen y semejanza, comportamiento humano desde el punto de vista de la creación. Pero, aparte de eso, no solamente están estos modelos, sino que están los bioinspirados provenientes de los animales, fundamentalmente aquellos que se corresponden con la idea de lo que se llama Smart Intelligence. Entonces, tiene que ver con una captación de la realidad y una descripción a través de una algoritmización para lo que se llaman colonias de hormigas, colonias de abejas en particular, son aquellas que proveyeron mayor cantidad de modelos a la hora de resolver. Claro está que cuando es necesario aplicar esas metodologías. Lo curioso del caso es que los modelos provenientes fundamentalmente de las colonias de hormigas, de los algoritmos genéticos, son los modelos que captan lo que llamamos la matemática aplicada, otrora, pero que a partir de la década del 40, 20 se comenzó a llamar investigaciones. También hay que ubicar el porqué, proveniente desde la teoría de von Neumann, de Morgenstern, de la década del 20, siglo XX, cuando se comenzó a desarrollar la teoría de juegos para tratar de compensar y encontrar la realidad de cómo se producía un juego, básicamente entre dos o más personas, o bien entre una persona y la naturaleza. Entonces, esa idea de la búsqueda del punto de equilibrio que permitió a posteriori que Nash ganara un premio Nobel, pero no necesariamente desde la matemática, sino desde la aplicación concreta en términos de la economía. Seguimos hablando de modelos, seguimos hablando de modelado de las realidades. Mediante metáforas de sustitución a modelos. Al enfrentarse con situaciones reales o bien abordando lo imaginario, la mente de un humano opera con estructuras de sustitución, como una forma de permitir el raciocinio, estructuras que generalmente o genéricamente denominamos modelos. Acá es interesante plantear lo siguiente. Yo dije primero que la lógica, a través de la lógica bivaluada, la lógica binaria, lo que se llama directamente lógica binaria, pero en forma amplia, se basa en que en disponer de evaluaciones de verdad que son verdaderas o falsas. Entonces, la forma de razonar, básicamente, es a través de las 7 reglas de inferencia que tiene la lógica, comenzando por el modus ponens y el modus tollens, que son las formas naturales para resolver problemas desde el punto de vista, en particular, de un problema en sí mismo, un juego o bien un teorema. Sin embargo, ¿cuál es el punto crítico? El punto crítico es que, por lo general, el razonamiento humano se basa en suposiciones, en conjeturas, en incertidumbres, en imprecisiones. Y eso da lugar en heurísticas. ¿Y eso da lugar a qué? Que evidentemente se está razonando desde lo que se llama abducción, no desde la inducción y de la deducción, que son las características de partir de una verdad para poder llegar a una verdad, fundamentalmente, tanto desde la inducción o desde la deducción. Entonces, acá viene el problema, porque modelar situaciones que se basan en la incertidumbre requiere consideraciones adicionales. No solo son suficientes la estadística y la probabilidad, sino que son requeribles otro tipo de modelos, como por ejemplo los modelos de razonamiento plausible, razonamiento posible o
modelos posibilísticos, modelos necesaristas y posibilísticos, modelos de probabilidades objetivas o probabilidades necesarias, modelos de grados de credibilidad, de grados de confianza, evidentemente todos sustentados sobre distintas teorías que por lo general nos enseñan. Los modelos, para ser implementables, precisan prescindir de pequeños detalles, yo lo di a entender previamente. En este abordaje está presente la importancia del equilibrio, que también lo planteé recién, fundamentalmente porque es un objetivo central. Si nosotros pensáramos, básicamente cuando inicialmente se planteó la existencia del virus, que si recuerdan, se decía, bueno, hay que tratar de ver cuál es la inmunidad de rebaño. A medida que iba pasando el tiempo, la inmunidad de rebaño se iba corriendo hasta haber partido desde un 65% y llegar hasta el último momento de 2020 casi a un 85-90%. Y de hecho, como el virus también fue evolucionando, la inmunidad de rebaño se transformó meramente en una quimera, porque no podía ser alcanzada en momento alguno. Eso da lugar a que, si uno recuerda, por ejemplo, las ecuaciones de Volterra, se puede encontrar básicamente con que la representación formal de una especie predadora y una especie depredadora encuentran su punto de equilibrio al momento que, si tengo una exponencial que comienza muy alto, digamos, y la exponencial siguiente comienza muy bajo, el punto de equilibrio estaría ubicado en la intersección de las dos. ¿Qué es lo que ocurre? Si una de las dos sigue avanzando, o bien los depredadores se quedan sin presas, o bien las presas abundan. Entonces, ese punto de equilibrio es un tema absolutamente crucial en la construcción de todo modelo, y por eso es uno de los conceptos tan importantes dentro de la matemática. Entonces, en el abordaje está presente la importancia del equilibrio, pues simplificación versus validación es un concepto esencial. Los modelos se traducen en representaciones simplificadas de la realidad que preservan en ciertas situaciones y enfoques una adecuada equivalencia. Esto es una reflexión de María Bienvengut y Nelson Hein, de la Universidad de Blumenau, del año 2003. Bassanesi, también brasileño, y de la Universidad de San Pablo, en el 2002 decía lo siguiente: el poder de la representatividad es la característica del modelo que resulta deseable, y la capacidad de simplificación le confiere factibilidad operacional. Existen varios criterios de la medida de adecuación del modelo a la realidad presentada, y por eso yo hice toda esta descripción con distintas convergencias hacia distintos puntos y fundamentalmente con distintos enfoques de, a su vez, teorías matemáticas muy variadas. Es, además, de hecho, pensemos, hay un concepto que tiene que ver con la resolución esencialmente de problemas, que se basa en lo que se denomina la fuzzy mathematics o matemática difusa, que nació justamente también en la inteligencia artificial. Y de hecho, ¿por qué nació? Por la necesidad irrefrenable de resolver problemas. Los problemas se resolvían bien, pues entonces eso significa que cuando apareció el concepto dentro de la clásica matemática, esos conceptos fueron de alguna manera recusados. ¿Por qué? Porque se planteaba, bueno, eso no es matemática. Eso no es matemática, no, en realidad. Es una matemática diferente que permite resolver situaciones ambivalentes. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo general, cuando nosotros nos basamos en la teoría de conjuntos, y de hecho también en la construcción, estamos hablando de pertenencia, decimos que un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Sin embargo, la construcción basada en lo que se llama la lógica difusa o la lógica borrosa se construye a partir de lo que se denominan los conjuntos, que en realidad acá se llaman subconjuntos borrosos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Un elemento pertenece a un conjunto en mayor o menor medida. Ahí cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque de hecho, a priori, si nosotros pensamos que ¿quiénes enseñan matemática? ¿Y quiénes enseñan matemática? Los matemáticos, los estadísticos, los ingenieros, los profesores de matemática, hasta los
profesores de ciencias económicas, los economistas. Sin embargo, no todos pertenecen a la matemática en la misma medida. Por lo tanto, cada uno de ellos pertenece al contexto matemático en mayor o menor medida. Por lo tanto, es necesario introducir no solamente al elemento, sino plantear el elemento una cualidad que es la pertenencia al determinado conjunto. Eso es un poco una síntesis. Este modelo lo impulsó Lofty-Jade en el año 1962. Y cuando se empezó a trabajar con este concepto de la lógica difusa, más allá de resolver cuestiones bien providenciales vinculadas con la resolución de problemas, el tema fue la necesidad de aplicación para la resolución de modelos provenientes de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí era necesario no solamente razonar hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante, básicamente proceso inductivo, hacia atrás un proceso deductivo, o bien viceversa, sino que el problema mayor se produce cuando lo que hay que hacer es manejar evidencia. Entonces, en el manejo de la evidencia, evidentemente son requeribles este tipo de modelos. Fíjense que hoy por hoy, quienes están intentando modelar los procesos con este tipo de metodologías son las personas provenientes de la justicia. ¿Por qué? Porque interviene fundamentalmente voy a decir, la aplicación del conocimiento, en este caso, y por lo tanto la conclusión de lo que es un dictamen, el juicio de quien está dictaminando. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un objetivo simple, contener una teoría que contenga la resolución, la construcción de este tipo de modelos, pero con algo que es básico, evitar la propagación del error. El proceso de verificación de la representatividad se denomina validación del modelo, constituyendo una etapa indispensable en cualquier procedimiento científico. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que planteo es esto, básicamente, que el modelado matemático requiere básicamente tres conceptos que son fundamentales. En primer lugar, basándome en la idea del proceso artesanal. ¿Y por qué digo esto? Porque veamos, cuando se intenta contrastar situaciones que no son necesariamente contrastables, por ejemplo, nosotros tenemos en la historia modelos que se basaban en lo que ocurría en las ciencias médicas, en particular contra Inglaterra. Siempre la referencia. Entonces, alguna madre recordará muy bien que cuando llevaba a una criatura al pediatra o al neonatólogo, el neonatólogo le decía si el hijo era normal o no. Situación aberrante. ¿Por qué? ¿Por qué normal o no? Porque en realidad por normal quería interpretar si estaba contemplado en la distribución normal. ¿Qué es lo que ocurre? La distribución normal que manejaban hasta hace unos años, no sé ahora, los médicos, era sobre un contraste de una distribución de una curva, la curva de Gauss, es decir, lo que llamamos la distribución normal, tomando en cuenta que si en un eje medía el peso y en otro medía la talla, trataba de analizar si el peso y la talla le quedaba debajo de la curva o encima de la curva. Entonces, si le quedaba debajo de la curva, decía que era normal. Si le quedaba encima de la curva, decía que era anormal. Claro, decirle a una madre de una criatura recién nacida que su hijo es anormal suena un tanto extraño realmente y absolutamente fuera de contexto. Pero ¿qué ocurre? Resulta ser que esos valores correspondientes a esa distribución era de la ciudad de Southampton, Inglaterra, del año 1952, sobre una muestra de 10.000 casos. Evidentemente, decir que lo que ocurría hace 70 años en una ciudad inglesa con respecto a lo que ocurre acá es evidentemente bastante curioso poder afirmarlo. ¿Por qué? Porque de por sí, ya no más con un solo elemento, el clima en Londres, o en general en Inglaterra, no es comparable con el clima en Argentina. Más allá que estos días hace mucho frío aquí. Pero aparte de eso, la alimentación es totalmente diferente. Por lo tanto, ya no estamos analizando bien la fenómica, tampoco la sistémica, y fundamentalmente hay que analizar bien la genómica. Entonces, ese modelado matemático requiere un conocimiento sobre la disciplina. El modelador tiene que tener tres cualidades fundamentalmente, que no son fáciles de tener simultáneamente.
Primero, la intuición y la creatividad para poder interpretar el contexto. De todo lo que estoy hablando es precisamente de la interpretación del contexto. Y de hecho, es muy interesante cuando alguien, sobre todo en la universidad en particular, o en las escolarizaciones desde el nivel más temprano, dice que está enseñando a modelar y lo que está enseñando es replicar un modelo. Modelar y replicar un modelo son cosas totalmente diferentes. Modelador. ¿Qué pasa entonces? Intuición más creatividad para interpretar el contexto. Segunda cuestión, y esto es crítico, discernir la mejor adaptabilidad del contenido matemático. Y de hecho, muchísimas veces se privilegia la metodología por sobre el contenido. Y de hecho, primero y principal, hay que conocer muy bien el contenido para saber cuál es la metodología adecuada, y no enseñar metodología por sobre contenido. Y esto, insisto, porque por lo general, en los últimos años, sobre todo, en la escuela secundaria se implementó el modelo de aprendizaje basado en proyectos. Y de hecho, los docentes tienen que explicar algo que ni siquiera saben. Entonces, es un tanto extraño privilegiar ese contenido. Tercera cuestión, disposición de sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. Y esto es un tema crucial. ¿Por qué? Porque esa disposición del sentido lúdico es lo que da lugar precisamente a la construcción de la resolución de problemas basado en, digamos, en contenidos disciplinares que no necesariamente son de la matemática formal, pero que resuelven adecuadamente bien. Y cito como ejemplo cuando planteé lo de la matemática difusa en particular, ¿por qué? Porque curiosamente los modelos de la matemática difusa, que en sus extremos coinciden perfectamente bien con la matemática clásica, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos modelos? Aplicados en sus orígenes en los controladores del tren bala japonés, no generaron accidente alguno. Vale decir que desde el punto de vista de la resolución funcionan bien, por lo tanto son adecuados. Luego hay que ver si son extrapolables, que esas son situaciones absolutamente diferentes. Ese modelador entonces tiene que tener algunas cualidades que no son fáciles de tener simultáneamente. Primero, la posibilidad de poder formular. Para poder formular, debo conocer fehacientemente bien un conjunto de teorías, es decir, de todo nivel, y estoy hablando de tanto de teorías provenientes de la matemática discreta como de la matemática continua, teorías provenientes de la estadística, la probabilidad de la investigación de operaciones, en general la matemática aplicada, para poder intentar luego resolver y finalmente poder construir expresiones propias, dice, de soluciones de problemas particulares que puedan reutilizarse como soporte de otras teorías y aplicaciones. Y de hecho, por ejemplo, en todo aquello que son modelos o, digamos, modelados fundamentalmente para resolver lo que se llaman el razonamiento aproximado en el contexto de la resolución de problemas dentro de la inteligencia artificial particularmente, e insisto sobre la inteligencia artificial por una cosa concreta, porque es la que traduce todo lo que hace un humano en distintos campos, por supuesto, tanto en los sistemas basados en conocimiento, en los sistemas tutores, en los sistemas de aprendizaje, en los sistemas de aprendizaje automático, en los sistemas agentes, en los sistemas multiagentes, que da lugar a todo el soporte de las situaciones que hoy se aplican para con la inteligencia artificial. No es lo mismo el análisis de un objeto fijo que de un objeto en movimiento. No es lo mismo el análisis de un objeto plano que de un objeto tridimensional. Evidentemente hay mucha matemática ahí adentro para hacer las interpretaciones adecuadas. Sin embargo, esos modelos de base sirven para otros modelos de análisis en particular. Y curiosamente, la naturaleza nos sorprende cotidianamente. Desde el punto de vista formal, tan solo es una situación tan, tan simple como esa. Tengo una situación real, tengo un proceso de modelado a través de la matemática en su amplia determinación, en su amplia nominación, y construyo un modelo. Vuelvo a repetir, ese modelo no necesariamente es aplicable en cualquier contexto. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vamos a suponer lo siguiente. Una persona
se expresa de una forma, escribe de otra y habla de otra forma. Evidentemente, ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque si no coincide la forma en que razona, en que lo expresa y en que lo escribe, estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque naturalmente no hay un mapeo conjunto entre esos contenidos. Entonces, ¿qué pasa? Esos modelos son para estudiar nuevamente a la hora de resolver distintas instancias en un contexto lo más amplio posible. Esa idea de ese modelado matemático tiene básicamente estas tres fases. La primera cuestión, que tiene que ver con la interacción con el tema. Si yo lo pensara desde un punto de vista mucho más amplio, que le diera cobertura a todas estas cuestiones, hay un campo enorme que precisamente nace dentro de la inteligencia artificial, que se llama ingeniería de conocimiento. La ingeniería de conocimiento es un tema muy fuerte que debiera ser aplicado en todos los contextos dados. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando alguien está explicando un tema de cualquier naturaleza que sea, una cosa es la fotografía instantánea de lo que está explicando y otra cosa es la reversión de ese tema hacia atrás y hacia adelante. A medida que va avanzando, se va basando en el conocimiento previo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es imposible construir un modelo si no se tiene el conocimiento previo, de manera tal que hay una idea procedimental de que todo conocimiento tiene que ver con el conocimiento previo, en primer lugar. Por lo tanto, es deseable que ese modelado, que va a ser un modelador, sea un ingeniero de conocimiento. ¿Por qué? Porque el ingeniero de conocimiento, curiosamente, es un ingeniero de conocimiento y no del conocimiento. Un ingeniero del conocimiento es un astrónomo, pero también un gastrónomo, pero también un economista o un ingeniero civil. Sin embargo, el ingeniero de conocimiento es un ingeniero que le importa poco lo que sabe particularmente sobre un determinado tema, pero sí le importa muchísimo sobre el cómo. Y el cómo tiene que ver con qué, con cómo adquirir el conocimiento, cómo modelar el conocimiento, cómo representar el conocimiento, cómo validar el conocimiento, cómo implementar el conocimiento, cómo auditar el conocimiento. Es decir, tiene que saber muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene que saber en un abanico muy amplio, proveniente de las ciencias del comportamiento, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias de la computación, tiene que saber de todo, excepto que esa tarea no la realice una única persona y que la realicen varias. Entonces tenemos un potencial inconveniente, que es la prueba del teléfono descompuesto, que yo te dije A y vos entendiste B, con lo cual tiene que haber una imbricación muy fuerte entre la salida de la respuesta de uno y la recepción a la pregunta del siguiente. Por eso aquí es fundamental que estos modeladores o modelizadores matemáticos tengan un adecuado conocimiento y puedan atender el cómo, no tener que estar preguntando permanentemente a otros. Entonces, por eso lo importante de la interacción con el tema en dos conceptos. Por un lado, en la situación, en la investigación que tiene que ver con eso. Por el otro lado, construcción matemática. Di varios ejemplos, particularmente de la formulación desde el punto de vista de distintas teorías que tengan que ver con esa construcción matemática en términos de la obtención de la solución. Y el modelo matemático como resultado final, tratando de hacer una interpretación adecuada del mismo y la convalidación correspondiente. Entonces, en esa interacción, reconocimiento de la situación, investigación y comprensión del tema, que es fundamental. La comprensión del tema no la puede hacer alguien que esté ajeno a la temática específica. Sin embargo, acá hay una cuestión. Cuando yo hablo de ingeniero de conocimiento, siempre lo simbolizo de esta forma. Un ingeniero de conocimiento es alguien que observa un problema desde la cuarta dimensión
No porque esté en una situación soberbia, todo lo contrario, es para evitar contaminarla, porque tiene que ser capaz de observar la situación, pero en forma subjetiva. Y de hecho, por humano que se sea, esa observación subjetiva se transforma en una observación objetiva, curiosamente. Es decir, perdón, la subjetividad obviamente la tengo que eliminar para la construcción misma. Lo que requiero es ser lo más objetivo posible. Y digo esto por lo siguiente. Yo introduje recién la idea de la probabilidad. Hay un problema serio en la probabilidad, que es cuando definimos el modelo de von Mises, que tratamos de ver la probabilidad como una frecuencia relativa. Entonces decimos que la probabilidad es el paso al límite de una frecuencia relativa. Claro, paso al límite. Jamás vamos a poder estar en un límite para n tendiendo a infinito. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A medida que realizo mayor cantidad de pruebas, estoy en una mejor idea de estar en ese paso al límite. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Que la probabilidad menos la probabilidad estimada tiene que ser menor que un épsilon. ¿El problema cuál es? ¿Qué cantidad de experimentos necesito para poder estar más cercano a esa probabilidad? Si yo soy demasiado subjetivo, puedo cortarlo cuando a mí me conviene y no necesariamente cuando realmente debe ser. De esa construcción matemática, la formulación de la hipótesis del problema, la resolución en términos del modelo y el modelo con la interpretación y la convalidación de las soluciones. Me quedan 3 minutos, 4 aproximadamente. En ese proceso de resolución de problemas, básicamente hay 7 fases que tienen que ver fundamentalmente con esta cuestión. La primera cuestión es la definición del problema, evidentemente. Nosotros, por lo general, cuando estamos en instituciones educativas, básicamente lo que hacemos es resolver problemas. Sin embargo, es medio paradójico el tema, porque tal como insisto sistemáticamente, nosotros no podemos dar gratuitamente problemas a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes no pueden resolver, digamos, recibir problemas de parte nuestra. Porque si nos basamos específicamente en lo que significa concepto problema, decimos que problema es algo con lo cual un individuo suficientemente inteligente o con interés se enfrenta y tiene necesidad de resolver. Hay 2 conceptos. Primero, el individuo suficientemente inteligente o tiene interés. Y segundo, tiene necesidad de resolver. Si no tiene necesidad de resolver, no es un problema. Por lo tanto, cuando alguien insiste que está dando un problema a sus estudiantes, es porque explícitamente sabe que no tiene el conocimiento necesario para poder resolverlo, entonces menudamente va a tener un problema. Primera cuestión, la definición del problema. Por supuesto, esa definición del problema que va a yacer básicamente en un contexto. Ese problema, eventualmente, sacado fuera del contexto, significa otra cuestión. Segundo lugar, identificación de objetivos, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos. De hecho, hay un ejemplo bien típico para comprender esto, que es el concepto de un rompecabezas. En un rompecabezas, si yo tengo la imagen que estoy buscando, estoy haciendo una construcción a imagen y semejanza. Por lo tanto, una cosa es tener la construcción a imagen y semejanza y otra cosa es no tener la imagen. ¿Por qué? Porque no tengo, digamos, no sé específicamente dónde es lo que quiero llegar. Por lo tanto, hay un trabajo que es de invención y hay otro caso que es de réplica de lo que estoy, digamos, definiendo. Por eso los objetivos son también diferentes. La evaluación de potenciales causas. Acá en la evaluación de potenciales causas hay un concepto muy interesante que es el siguiente. Pensemos, digamos, los humanos tenemos, por un lado, la posibilidad de hablar de pensamiento matemático, de pensamiento heurístico, de pensamiento crítico, de pensamiento interdisciplinar, transdisciplinar, de pensamiento lógico, de pensamiento abstracto, pero también tenemos que considerar que nuestro cerebro tiene que ver con el cerebro estadístico y el cerebro bayesiano. Y de hecho, en particular, Bayes, el presbítero, cuando construyó la idea de lo que es el razonamiento de Bayes, que es ni más ni menos que el teorema de Bayes, planteó que para poder analizar lo que ocurría con una causa, primero había que saber
digamos, lo que ocurría con una consecuencia, primero había que saber la causa que la originó. Y por lo general se cae en una situación bastante compleja. Se opina de la causa sin saber, perdón, se opina de la consecuencia sin saber la causa que la originó. Y eso es problemático. Por lo tanto, para poder saber el tema, hay que saber cuáles son las potenciales causas, no conjeturar en todos los terrenos. Y por ende, poder identificar claramente cuáles son las causas más relevantes a la hora de resolver. Amén de esto, tener la idea de lo que implican las posibles soluciones. Una cosa es tratar de encontrar una solución que no me importe cuál sea la calidad de la misma, simplemente una solución. Y otra cosa muy distinta es encontrar la mejor solución. La mejor solución está, digamos, supeditada a un conjunto de criterios que me va a permitir saber cuál es la elección de la mejor solución. Sin embargo, dentro de los modelos de búsqueda, fundamentalmente a la hora de resolver problemas, aplicamos, aclaro, procesos de búsqueda cuando no tenemos un método directo, es decir, cuando no hay un método de un análisis morfológico en particular que me permita llegar a una resolución, o cuando no tengo una fórmula explícita o una ecuación o una función que me permitan llegar. Entonces, cuando vamos a construir ese tipo de soluciones, lo que nosotros necesitamos es tratar de saber si me contento con tener una solución que sea plausible o la mejor solución. De hecho, en ese terreno están los métodos que se llaman métodos determinísticos, métodos no determinísticos o métodos heurísticos, métodos heurísticos simples o métodos heurísticos híbridos o bien métodos metaheurísticos. A medida que subimos la apuesta para hablar de metaheurístico, es que mejoramos la capacidad de búsqueda. En ese terreno entramos en lo que se llama elección de la mejor solución. Luego, el desarrollo del plan de acción y planes alternativos. De hecho, cuando, por ejemplo, en el caso particular, cuando se va a realizar una obra de cualquier naturaleza que sea la misma, en la realización de la obra, básicamente, lo que hacemos es construir un camino crítico basado en el método PERT, que nos permite encontrar el camino óptimo considerando los tiempos pesimistas, los tiempos medios y los tiempos óptimos para la realización de ese proyecto. Eso da lugar a que a partir de ese camino crítico construimos los alternativos, que son los, por ejemplo, el margen libre o el margen independiente, para saber cuál es el margen que puedo tener en desviación de la realización de mi tarea. Ese es un ejemplo de tener plan de acción y planes alternativos. Y finalmente, hacer el test sobre la solución hallada. Y está como pregunta, simulación. ¿Por qué? Porque lamentablemente no siempre podemos disponer de los valores reales. Y tomo esta referencia. Hace un mes y medio, 2 meses, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió publicar los acumulados de los contagios del SARS-CoV-2 los días domingos. La pregunta es, ¿a ustedes les parece que el número que se publica es realmente el número de contagios? Si no se hisopa y no se testea, y esos son dos conceptos de modelos, evidentemente los resultados finales no son los esperados. Juan. Ya. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Estoy, digamos, en el proceso final de una gripe, así que de vez en cuando me siento medio molesto. Eso es lo primero. Lo segundo, les voy a pedir disculpas porque yo recién llegué hoy de viaje y no he podido preparar una presentación con todas las de la ley, así que lamentablemente voy a tener que hablar. No es normal, o sea, no es lo que me gusta hacer, pero realmente he tenido muy poco tiempo para... O sea, conocía la noticia, pero estaba fuera del país, en otro lugar, por eso no pude preparar una
presentación como se merece el auditorio y por supuesto la universidad. Así que les pido me disculpen. Bueno, en realidad, en el centro de las cuestiones que hablaba Jorge y que yo voy a hablar, creo que deberíamos colocar el problema. Ahora, definir problema es un problema. Es decir, no existe una única definición ni universalmente aceptada ni nada por el estilo alrededor de problema. A mí una de las cosas o de las formas que me gusta presentar el problema es hablando de 3 rasgos que caracterizan cualquier problema. Cuando yo digo cualquier problema, digo también problemas de la vida común y corriente. Es decir, para yo hablar de un problema, primero tengo que hablar. ¿Qué pasó con...? Primero tengo que hablar de... no sé, ¿me están escuchando o no? Sí, perfecto, Juan, se escucha muy bien. Perfecto. Ok. Bueno, entonces les decía que para que algo sea un problema, lo primero que tiene que aparecer o tenemos que tener es una persona interesada en resolverlo. Si no hay una persona interesada en resolverlo, o sea, alguien que pueda buscar soluciones, pensar, etcétera, etcétera, no tenemos un problema. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser posible eso? Si quieren un ejemplo, se los doy. Las inundaciones en Argentina. Cada cierto tiempo hay una noticia, una inundación, esto, lo otro. Yo les pregunto, ¿me pueden dar una razón por la cual en Mesopotamia, hace más de 35 siglos, resolvieron el problema y las inundaciones, y nosotros acá no podemos resolver el problema de las inundaciones? ¿No será que a los que deberían estar interesados en resolver ese problema no les interesa ese problema? O sea, para ellos no es un problema porque tiene otro tipo de utilización. Eso es lo primero. Tiene que haber una persona interesada en resolver el problema. Es decir, tiene que existir un resolutor. En realidad, el término resolutor es un anglicismo. Lo que pasa es que en español deberíamos decir un resolvedor, pero suena muy feo. Por eso es preferible usar el anglicismo, ese de resolutor. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, hay que entender que un problema no es una cosa en sí en el sentido estricto del tiempo. El problema, en el sentido estricto de la palabra, no existe en la práctica. En la práctica existe una situación problemática o problemática que yo cuando voy a resolverlo, lo formulo en términos de la ciencia que sea, de las categorías de la ciencia que sea, y después voy a resolverlo. En realidad, lo que yo tengo en un problema son 2 etapas. Una etapa inicial, que es la situación problemática, y una etapa final, que es cuando yo resuelvo el problema. Es decir, elimino el inconveniente o lo que fuera de la etapa inicial. O sea, que da origen a esa situación problemática. Es decir, hay un proceso, hay un tiempo. Resolver un problema implica insumir un tiempo determinado. No es, o sea, en la vida no existe el problema, en la vida práctica, sino que existen las situaciones problemáticas. La formulo en términos de una ciencia o de varias ciencias, puede ser multidisciplinar, interdisciplinar o de varias formas, y después lo resuelvo. Y tercero, el camino para ir de
de la etapa inicial, del estado inicial al estado final es desconocido. Por eso es un problema. Bien. Ahora, para yo llamar a algo un problema científico, su solución, o sea, su método de solución, de resolución, o como prefieran llamar, y la respuesta deben, o las respuestas deben estar expresadas en términos de categorías científicas. Por eso los problemas de la vida diaria, no, en general no los catalogamos de problemas científicos porque su resolución o su solución no se expresa en términos de una ciencia dada. En el caso particular de la matemática, decimos que un problema es matemático cuando involucra métodos, procedimientos, técnicas matemáticas y su solución, por supuesto, tributa a las ciencias matemáticas. Bien, entonces, dejado eso en claro, vamos entonces a pensar, ¿qué es una modelización? Vamos a ir a una cuestión básica, muy básica, la velocidad. En la matemática elemental, es decir, antes del proceso al límite, la velocidad se define como el espacio recorrido entre el tiempo invertido. Esa es la velocidad general, es la velocidad media en un trayecto determinado. Es la fórmula que utilizan las pistolas estas de la policía para calcular la velocidad. Ahora, cuando estudiamos los procesos al límite, la derivada se define como el límite de un cociente incremental. Por tanto, es la velocidad instantánea, es decir, en un punto determinado, porque es el límite del cociente incremental cuando el valor del tiempo se tiende a ese valor preciso. Bien, la pregunta es, bueno, perfecto, todo el mundo está de acuerdo que la derivada es el instrumento idóneo, vamos a poner por ahora entre comillas idóneo, o sea, la derivada ordinaria que conocemos de los cursos de cálculo. Bien, pero vayamos un poco más. Bien, voy a compartirles algo. A ver, esperen un momento, por favor. Enseguida les comparto. Un momento, por favor. Bien. Bueno, ahora voy a compartir. Si Dios quiere, pues no quiere Dios, parece. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Ahí creo que... Ahí. ¿Se ve eso? Aún no, Juan. Bueno, no sé. Vamos a ver qué puedo hacer yo acá. Pero es que lo tengo y ¿por qué no lo puedo abrir? Eso es lo que me llama la atención. A ver si aquí está. Sí ya está. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, Juan. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, Juan, se ve perfecto. Bien, bueno. Bueno. Sabemos que la derivada ordinaria, por ejemplo, en esta fórmula que dice 1, se obtiene cuando el núcleo F es 1, ¿verdad? Esa es la derivada ordinaria, la definición clásica. Bueno, en el
en el 2020 nosotros definimos una derivada generalizada en el cual el término que acompaña a epsilon no es 1, sino es un cierto núcleo, una cierta función que depende de manera absolutamente continua de t y de alfa. Ustedes dirán, pero ¿y esto qué es? Bueno, en realidad, técnicamente, esto vendría a ser una derivada direccional. Y usted me va a decir, ¿cómo que una derivada direccional en R? Si en R tengo un solo camino. Claro, en realidad entendamos, cuando usted usa cuerdas, bueno, cuando parte del problema original tiene la secante y dice, voy a decir las letras clásicas, cuando P tiende a Q, la secante se convierte en la recta tangente a la curva en el punto dado, ¿verdad? Y la derivada lo que me da es la pendiente de la recta tangente a la curva, esa es la interpretación geométrica. Lo que nosotros estamos teniendo acá, ese núcleo, lo que hace es que esa aproximación de P a Q para que la secante se convierta en tangente puede ser o más rápida o más lenta. Depende del núcleo. Bien, entonces hay distintos tipos de núcleos. Están los núcleos que se llaman conformables o conformes, en el cual cuando alfa es igual a 1, se devuelve la derivada ordinaria. Y están los núcleos no conformes, en los cuales cuando alfa es igual a 1, no se obtiene la derivada ordinaria, aparece una función que depende del tiempo. Entonces, acá tenemos varias cosas involucradas. ¿Por qué les hablo esto? ¿Qué significa la velocidad ahora? Lo que pasa es que depende del núcleo. Puede ser una derivada en el cual la aproximación de la secante a la tangente sea más rápida, o puede ser que la aproximación de la secante a la tangente sea más lenta, con lo cual incluso puede ser que deje huecos. La forma de acercarse depende del núcleo. Con lo cual hay funciones que son derivables en este sentido y no son derivables ordinarias, en el sentido ordinario. Bueno, hoy en la matemática, bueno, no en toda la matemática, obviamente, en esta parte de la matemática hay una controversia entre este tipo de derivada y las derivadas fraccionarias, que ahora les voy a comentar una en particular. ¿Por qué? Porque los que critican estas derivadas, ¿qué dicen? Pero eso es nada más que un reescalamiento o un reordenamiento, si quieren decir, de la derivada ordinaria. Es decir, no incorpora nada nuevo. Pero yo les dije, veamos esto como una derivada direccional. Lo curioso es que esas mismas gente aceptan que en Rn yo tenga varias nociones de derivada. Porque si yo me guiara por ese criterio, en Rn solo usaría el diferencial, que es el más fuerte. No usaría ni derivadas parciales, ni derivadas direccionales, ni nada. Es decir, solo usaría el diferencial, que es el más fuerte, y lo otro no tiene importancia. Sin embargo, se usan las otras derivadas en R. De hecho, las ecuaciones de la física matemática son básicas, son expresadas en términos de derivadas parciales, que es un caso muy particular de las derivadas direccionales. Entonces, y esto incluye además un punto filosófico que es muy importante y que es controversial. ¿Por qué razones yo afirmo que la derivada ordinaria es la modelización óptima para la velocidad? No hay manera de saberlo. De hecho, ustedes saben que hay hipótesis que dicen que el universo tiene dimensión fractal, es decir, no entera. Con lo cual, ¿qué cosa es la derivada ordinaria? Otra aproximación. Probablemente estas sean mucho más reales o mucho más eficaces, para decirlo de otra manera, que las derivadas ordinarias. Lo curioso es que esto es un operador local, ¿verdad? Está definido en una vecindad del punto.
Bien. Que es la esencia de la derivada del cálculo original, es decir, del cálculo originario como lo pensaron Newton y Leibniz. Ahora, vamos un momento, les voy a presentar. Bueno, entonces les decía, no hay ninguna razón, pero esto es una discusión filosófica más que matemática, en el cual es muy difícil que nos pongamos de acuerdo cuál es la derivada que mejor representa el mundo real. Bien, y lo que les iba a comentar es que en realidad hay, por ejemplo, estaba viendo en esta donde yo estaba ahora, presentan una modelación de, no me acuerdo si era de fiebre amarilla o de qué cosa en Cabo Verde en el 2009, en el cual la derivada ordinaria era muy mala, las derivadas fraccionarias eran muy malas y sin embargo las derivadas con un núcleo particular conforme, que esté a la 1 menos alfa, y alfa entre 0,9 0,85, daba una aproximación concreta de cuándo iba a dar el pico, o sea, el máximo punto de la epidemia esta allá en Cabo Verde. Bueno, entonces ya sabemos que esto es una derivada local exactamente igual que la derivada de Newton y de Leibniz. Vamos, les voy a presentar acá una derivada. Bueno, perdón. Esta que está aquí es la derivada no conforme. Fíjense que cuando alfa es 1, me queda e a la t a la menos 1. Y un poquito más arriba, esta es la derivada conforme, que es en el 2014, la primera que se presenta. Pues si bien las derivadas locales se conocen desde los años 60, en el 2014, con la publicación de este trabajo de Khalil y son 4 matemáticos árabes, digo árabe porque son apellidos de ese tipo, Khalil, Ousami, bueno, en fin, no importa. Cuando alfa es 1, ustedes se dan cuenta que queda t a la 0 y por tanto es la derivada ordinaria. En el 2018 nosotros publicamos esta, que es una derivada no conforme, es la primera no conforme, que ya no devuelve la derivada ordinaria. Y hay muchas más, ¿verdad? Bueno, se cumplen determinadas propiedades, qué sé yo, esta es la integral en cierta forma, un proceso inverso. Ahora, les voy a presentar esta que está acá. Hay 2 derivadas fraccionarias clásicas. La derivada de Caputo, que es esta, y la derivada de Riemann-Liouville. Pero, por ejemplo, la derivada de Riemann-Liouville, la derivada, voy a usar esta repetición. Usando la derivada de Riemann-Liouville, la derivada de una constante no es 0. ¿Bien? Bueno, en la de Caputo sí, por eso voy a referirme a esta. Miren acá. Lo primero que les llama la atención a ustedes, ¿qué cosa? Una derivada, pero ¿qué es lo que usa? Una integral. Con lo cual, automáticamente ya esto no es una derivada en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Cómo puedo comparar las derivadas fraccionarias, globales como esta, con las derivadas locales si son objetos matemáticos de distinta naturaleza? Unos van a tener ventajas en determinados procesos y otros van a tener ventajas en otros procesos, o sea, para modelizar. Por ejemplo, ¿en qué fenómenos son particularmente útiles las derivadas fraccionarias? En aquellos procesos en los cuales influye la historia pasada del fenómeno, es decir, en los cuales la memoria influye para yo poder hacer aseveraciones. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué cosa es lo de la memoria y la historia y eso? Es muy fácil. Es decir, ustedes saben que nosotros estudiamos las integrales indefinidas primero, bueno, normalmente se estudian, no es obligado, pero las integrales indefinidas primero
y las integrales definidas después. ¿Se acuerdan que cómo se define la integral, valga la repetición, la integral indefinida, o casi la repetición, se define como el conjunto de todas las primitivas de la función integrando. Es decir, es la integral de f, vamos a suponer, más c. ¿Bien? Ahora, cuando yo estudio el teorema fundamental del cálculo integral en su primera parte, dice que si yo tengo una primitiva, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar en el límite superior menos el límite inferior, y eso me da el resultado de la integral. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahí? Nosotros lo que estamos haciendo es para decirlo de alguna manera, ¿cuánto vale la constante C sobre el intervalo AB, supongamos? Ustedes se dan cuenta que si yo en lugar de trabajar del intervalo AB, trabajo del intervalo AC con C a la derecha de B, o a la izquierda, como quieran, o sea, entre A y B, el resultado de la integral puede variar. Debería variar en el caso general. Lo que estoy diciendo es, eso que el resultado de la integral depende del intervalo, es el efecto memoria o el efecto historia que tiene acá las integrales fraccionarias. Entonces, hay procesos en los cuales las derivadas fraccionarias son mejores que las derivadas ordinarias y que cualquier derivada local. Y hay otros procesos en los cuales las derivadas locales, incluyendo la ordinaria, son mejores que las derivadas fraccionarias. ¿Eso significa que uno sea mejor que otro? No. Significa que para yo resolver un problema, también depende de la naturaleza del problema para encontrar la herramienta más ventajosa para mí. Bien, entonces hay muchísimos trabajos en los últimos tiempos sobre la modelización usando distintos, ¿cómo voy a decir? Distintas herramientas. Por ejemplo, voy a un trabajo que publicamos creo que fue el año pasado. Lo que hicimos fue modelar la conocida ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Y obtuvimos bastante cosas interesantes. O, por ejemplo, esta que les voy a mostrar ahora. Ah, no. Esperen un momento, pues lo estoy abriendo al revés. Un momento, por favor. Enseguida estamos. Perdón. Aquí estoy. Bien. Voy a compartir un trabajo que es sobre la ecuación de Laplace. Obviamente, la ecuación de Laplace con derivadas. ¿Lo ven? Sí, se ve, Juan. Bien, perfecto. Bueno, para resolver la ecuación de Laplace con derivadas generalizadas, tuvimos que hacer varias cosas. Tuvimos que obtener y completar un cuerpo teórico que no existía, porque no existe para estas derivadas todo lo que yo voy a necesitar. Primero, series de Fourier generalizadas. ¿Bien? Pero además, series de Fourier de tal forma que si el núcleo fuera 1, me diera la serie de Fourier clásica. Esa es una cuestión importante porque para decir, un problema es más general que otro cuando
cuando contiene al original como caso particular. Bueno, tuvimos que obtener la serie de Fourier generalizada y además tuvimos que definir, por ejemplo, un cierto tipo de función exponencial que no es la función exponencial clásica, sino que es generalizada, pero que cuando f es 1, es exactamente la exponencial clásica. Entonces, con la serie de Fourier y con la exponencial esta generalizada, pudimos resolver la ecuación de Laplace generalizada y obtener, bueno, los coeficientes y demás. La pregunta es, ¿y esto puede tener resultados concretos? Claro, porque depende de lo que yo quiera modelar o modelizar o como quieran decir, ¿verdad? Bueno, obviamente, ¿qué ventaja me da, por ejemplo, usar la derivada generalizada que no me permite ni la derivada fraccionaria ni la derivada ordinaria? Aquí, bueno. Acá tengo el núcleo que es la función f. Pero fíjense que yo les dije que la función f depende de manera absolutamente continua de la variable temporal y del orden alfa de la derivada. Es decir, esto me permite en la modelización usar una doble variante que no te permiten ni la derivada ordinaria ni las derivadas fraccionarias clásicas. Porque yo puedo variar el núcleo y puedo variar el orden. De hecho, hay problemas interesantes en los cuales, dado un núcleo, ¿cuál es el mejor orden que modela la situación? Y al revés, dado un orden, ¿cuál es la mejor familia de núcleos que modela el fenómeno? Es decir, eso abre unas posibilidades muy grandes desde el punto de vista de la modelización. Ahí estamos. Ya volvimos. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué significa la resolución de problema en el caso concreto de los estudiantes, por ejemplo, de ingeniería? Recuérdense que en general, los tipos de problemas que nosotros resolvemos en el aula, en general les digo, los que aparecen en los libros de texto y eso, no son exactamente problemas reales. Puede haber algún que otro problema real, la mayoría son pseudo reales o completamente ficticios. ¿Pero por qué? Porque tienen una función determinada, una función didáctica determinada para el aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo pretendo con la resolución de problemas. Ahora, desde el punto de vista de la modelización práctica, probablemente, y teniendo en cuenta la formación por competencia, probablemente sea mejor trabajar por proyectos. ¿Por qué por proyectos? Bueno, cuando los estudiantes tienen un proyecto para resolver, y puede ser perfectamente en las clases de cálculo o de geometría o de lo que sea, construyen el conocimiento a través de una tarea específica que está directamente vinculada con la práctica y que, si bien puede ser un caso sencillo en su vida profesional futura, es algo que puede irlo formando, porque, por ejemplo, cálculo 1 y 2, yo doy en el primer año de la ingeniería, de la licenciatura en ciencias químicas y de la licenciatura y profesorado en ciencias físicas. Es decir, yo tengo 6 carreras. Por lo tanto, en primer año ustedes se darán cuenta que desde el punto de vista de la especialidad, es muy poco lo que yo puedo hacer, hablando técnicamente de las especialidades de ellos, eléctrica o electrónica o agrimensura. Entonces, más bien lo que tengo que hacer es poderle dar alguna tarea específica
que involucre obviamente conceptos matemáticos en su resolución, pero que sea vinculante con el futuro profesional que estamos formando. Por otra parte, enfrentar a los estudiantes una situación polémica o problemática relevante, que además para resolver, o sea, en su solución es una solución real, porque la problemática está tomada de la vida real, eso redunda mucho en su beneficio. Obviamente, ¿qué van a producir los estudiantes? Esa solución real que les estamos pidiendo nosotros, que a veces, me parece que Jorge en algún momento lo dijo. Fíjense que a veces resolver un problema es encontrar una solución. A veces resolver un problema es encontrar la mejor solución en un cierto sentido, no en cualquier sentido. Es decir, óptima, teniendo en cuenta otro aspecto. Es decir, puede ser que esa solución óptima, teniendo en cuenta ese aspecto, no lo sea si yo tomo en cuenta otro aspecto. Bueno, en general no debería serlo, ¿verdad? Los estudiantes trabajan en el proceso, en equipo y con distintos abordajes. Es decir, van a usar las herramientas que encuentren. En este caso, herramientas matemáticas como tal. Y el papel del profesor es el papel de un facilitador, de un administrativo, de un organizador más bien del desempeño de los estudiantes. Eso es muy bueno porque hoy, en general, las empresas le están dando mucha preponderancia al trabajo en equipo, más que a la formación profesional que tú tengas. ¿Por qué? Porque las empresas saben que si a ti te falta una herramienta específica, ellos te la pueden brindar. Lo que no se te puede brindar a ti es trabajar en equipo. Eso no te lo pueden brindar, no hay manera de que te brinden eso. Es decir, o tú puedes trabajar en equipo o en general no puedes trabajar en equipo. Bien, entonces, a veces, en general las empresas, digamos, tienen más en cuenta o ponderan más esa disposición para trabajar en equipo de manera colaborativa y cooperativa que a la parte técnica de tu formación. Obviamente, la formación de los estudiantes por resolución de problemas tiene otras ventajas. A mí en particular, la que me gusta en particular de la resolución de problemas es que pone a prueba la capacidad de razonamiento de los estudiantes más que otro tipo de, digamos, de formas de trabajar. Bien, esto es más o menos algunas de las cosas que yo quería, digamos, conversar, porque cuando uno mira digamos, el documento del CONFEDI, ¿verdad? Que habla de las competencias. Por ejemplo, competencias genéricas. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. ¿Cómo nosotros podemos contribuir a esa competencia genérica? Y obviamente dándole una tarea, un proyecto que involucre un equipo o un grupo de trabajo en el cual haya discusiones, haya colaboraciones y este tipo de cosas. Puede ser solo por proyecto o también puede ser por problema. Puede ser por los dos, obviamente. Pero recuérdense que en general el proyecto, su solución es real y el problema no necesariamente tiene que ser real. ¿Bien? Ese es, por ejemplo, uno. Otra competencia. Por ejemplo, competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Yo no sé si todas las universidades
tienen los currículum macro presentados de esta manera. Yo, por ejemplo, la tecnológica sí lo tiene. La tecnológica te dice que el ingeniero o el especialista debe ser capaz de resolver problemas de la especialidad. En realidad, lo que estamos diciendo, o sea, dicho de esta manera, parecería que el alcance es más para problema y no para proyecto. Lo que pasa es que en un proyecto, obviamente, está implícito un problema de mayor o menor grado, pero hay un problema implícito ahí. Por eso es que yo creo que no debemos, digamos, despreciar la resolución de problemas y absolutizar, por ejemplo, el trabajo por proyecto, sino que yo creo que debemos tener en cuenta todo en conjunto. ¿Bien? Bueno, eso era lo que quería comentarle. Así que quedamos a la espera. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Jorge por la exposición, muy interesante. Abrimos entonces el espacio a preguntas en el chat. Quienes quieran hacer alguna pregunta respecto a las exposiciones, con gusto Nico y yo las vamos a estar trasladando a los disertantes. No obstante, no sé si Jorge, Juan, alguna acotación en torno a las presentaciones. A ver, lo que podemos decir es lo siguiente, que a priori, que todo depende del cristal con que se lo mire. ¿Mm? Solamente en términos de lo que decía Juan recién, sobre la evolución del pensamiento, solamente para relacionar con definiciones de problema, hay tantos enfoques como uno quiera, pero la clave sí está obviamente en dos conceptos: necesidad de resolver y tener interés. Porque podríamos plantear lo siguiente: cuando alguien tiene examen, a priori dice, tengo un problema, tengo examen. Todo depende cuál es el conocimiento que tiene para saber si tiene un problema real. Entonces, eso de por sí ya da lugar a infinidad de interpretaciones. Por eso, al menos yo hago hincapié en un concepto. Juan lo dio a entender recién y pasa esto. Cuando definimos en general problema, se olvida hablar del contexto, se olvida hablar de la percepción y aparte se olvida de, para mí, un tema que es fundamental: la variable tiempo. Porque por lo general hay muchos, no solamente autores, sino que hablan de problemas nuevos y problemas viejos. Todo problema siempre es nuevo, viejo no es. Es decir, se debe considerar la variable tiempo, que por lo general no se considera. Eso en primer lugar. Después, otra cosa que también Juan recién mencionó, todo depende de la interpretación de lo que signifique una buena solución, una solución óptima aproximada, una solución cuasi óptima o semi-óptima. Depende la consideración para saber dentro de qué teoría nos estamos moviendo y por lo tanto qué es lo que esperamos. Por lo tanto, son situaciones totalmente diferentes. Se sobreentiende que a priori uno desea siempre una buena solución efectiva. Y no es lo mismo que una buena solución a largo plazo, pero todo depende del impacto que produzca. Eso en primer lugar. Sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que vos tuviste un problema ayer cuando te encontraste con 1 grado bajo cero. Sí. Tuviste un problema, obviamente. No sabías a priori que te ibas a encontrar con eso. Exacto. Perfecto, Jorge, gracias por los comentarios. Bueno, en el público no sé si hay hay un espacio para preguntas. Bueno, algunos saludos en el chat respecto al Día del Matemático, es verdad.
transmitirle feliz día. Veo varios matemáticos conectados. Así que sí, feliz día desde el Departamento de Ciencias Básicas. Les deseamos a los matemáticos que están acá, por profesión y Gracias. por vocación. No sé si hay alguna acotación, si no, Jorge, ¿les parece? Vamos dando un cierre al webinar, agradeciendo a todos que hayan participado, sobre todo a Juan, sé que nos acompaña, que ayer volvió de un largo viaje y muchísimas gracias por el tiempo, eh, aún estando enfermo, recuperándose de una enfermedad, así que muchísimas gracias Juan. Y No, no hay Jorge, como problema. siempre, a la orden del departamento y de todas las actividades en las cuales organizamos, siempre está participando. Muchísimas gracias Jorge, Juan, Nico y a todos los participantes fundamentalmente. Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar presentes, por supuesto. Chao, hasta luego.